Les saludo desde La Paz, Baja California Sur, en este hermoso domingo de resurrección. Gracias a Dios que nos dio un hermoso clima acá en esta parte del país y que hoy podemos con mucha alegría y mucho gozo, aún en medio de tanta adversidad, reconocer a quien tiene control de todas las cosas, al Cristo vivo y resucitado. Queremos agradecer también a todas las personas que se toman el tiempo en este hermoso domingo para sintonizar esta página y poder celebrar con cada uno de nosotros, con los que nos estamos uniendo en esta parte del mundo, también parte de Estados Unidos y mucha parte de México, para celebrar al Cristo vivo y resucitado. Y bueno, en este día me gustaría iniciar preguntándole a usted cómo celebra al Cristo vivo y resucitado. Seguramente este año lo estamos haciendo de una manera muy diferente a como lo hemos hecho en otras ocasiones. Pero no hablo de la celebración que hacemos dentro de los cultos, sino cómo lo celebra usted dentro de su vida. Quizá la pregunta más específica sea todavía mejor decir si usted cree de manera práctica y real en la resurrección de Jesús. Muchas personas piensan en Jesús como cualquier otro ser humano que ha muerto y que se encuentra en el cielo. Pero no fue así. Jesús está en el cielo, pero no en espíritu. Él está con un cuerpo transformado porque Él murió y resucitó. Y ese es el milagro más grande que podemos pensar que Dios ha hecho. Y que no solamente lo ha hecho con Jesús, quiere hacerlo también con nosotros. ¿Qué tanto creemos entonces en la resurrección? ¿Cómo vivimos esa resurrección? Quiero invitarle para que volvamos a ese pasaje que se leyó hace un momento en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, del 13 al 35, porque vamos a reflexionar ahí. Y este día yo titulé este mensaje, que ardan hoy nuestros corazones. Porque en medio de esta crisis que estamos viviendo, en medio de tantos temores e incertidumbre, de pronto nuestro corazón se ha apagado. Tal vez nos sentimos desmotivados. Tal vez no nos sentimos con mucho entusiasmo, ni siquiera para desarrollar en nuestros hogares algunas actividades familiares. Sin embargo, cuando Cristo reina en nuestros corazones, el fuego de su Espíritu llena nuestras vidas de gozo, de entusiasmo, de propósito. ¿Es así en usted? ¿Usted siente el ardor en su corazón? Y mire, vamos a pensar en estos dos hombres que se mencionan en la lectura, dos discípulos del Señor Jesucristo que iban caminando y que iban dialogando en este camino a la ciudad de Emaús acerca de Jesucristo sin saber que Él ya había resucitado. Y yo quiero preguntarle, ¿qué pasaría si usted pudiera salir en este momento de su casa, en su vehículo o subir al transporte público y alguna persona cerca de usted en la calle o sentada a un lado ahí en el camión le preguntara a usted, ¿quién es Jesús? ¿Qué de la verdad de la resurrección de Jesús? ¿Usted qué le respondería? ¿Quién es Jesús para usted realmente? Jesús en una ocasión con sus discípulos también los sentó en un momento de diálogo y les preguntó, ¿quién dicen las personas que soy yo? Ellos comenzaron a responder lo que habían escuchado que la gente decía, pero luego les preguntó de manera bien directa, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la convicción, o era la convicción de Pedro en ese momento. ¿Cuál es nuestra convicción ahorita? ¿Quién es Jesús? ¿Realmente resucitó de los muertos? ¿Realmente está vivo? ¿Cómo está llenando mi corazón? ¿Cómo lo está encendiendo el Señor? ¿O estamos viviendo en un momento de frialdad en el corazón? Ahora quiero hablarle de 4 asuntos importantes en este tema, en este mensaje, que creo que pueden ayudarnos para que nuestro corazón arda si es que se siente apagado, se siente triste, o si usted nunca ha experimentado el fuego de Cristo en su vida para que lo pueda comenzar a vivir y lo pueda vivir de una manera permanente. ¿Qué podemos hacer para que arda nuestro corazón? En base al ejemplo de estos dos discípulos. Primero, para que arda nuestro corazón, necesitamos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Mire, voy a leer nuevamente ahí en el capítulo 24 de Lucas, versículos del 13 al 16. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, y Jesús se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Fíjese, nuestro corazón va a arder solamente si nuestro Señor Jesucristo ha venido a morar dentro de nuestras vidas como Salvador y Señor. Es decir, que para que arde el corazón se necesita a Cristo dentro del corazón, la presencia de Cristo. Y no estoy hablando de una religión. No estoy hablando de que cumplamos con ciertas normas
o con ciertas reglas que nos hacen ser personas buenas o religiosas. Estoy hablando de una relación verdadera con el Señor Jesús. Ahí en el versículo 15 dice que Jesús se acercó, caminaba con ellos. En ese momento estaba cerca de ellos. Ahora, ¿cree usted realmente en la resurrección de Jesucristo? ¿O cree en un Cristo que no camina con nosotros? Un Jesús que no está vivo. Mucha gente celebra al Cristo aún en la cruz, como si siguiera muriendo en la cruz. Algunas personas piensan en Cristo resucitado, como lo mencioné hace rato, estando en el cielo, lejos de nosotros. Pero el Cristo resucitado está cerca de nosotros. No sé si le sucede a usted lo mismo que a estos dos discípulos, que esos discípulos estaban ahí y habían escuchado del mensaje del Señor Jesús. Estaban junto con el grupo, aparte de los 12, con ese otro grupo que se había estado reuniendo, aun cuando Jesús estaba siendo crucificado. Si usted ve, por ejemplo, ahí en el versículo 9, se nos dice, y volviendo del sepulcro, hablando de las mujeres, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. En esa reunión donde estaban los 11 asustados por la entrega y muerte de Jesús, también estaba otro grupo de discípulos entre los que estaban estas dos personas. Incluso dice el versículo 13, y aquí 2 de ellos, hablando de esas personas, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Ahora, si usted se da cuenta, estos hombres, estos 2 discípulos, habían estado esa mañana ahí en el aposento donde estaban los demás y habían escuchado a las mujeres decir que Jesús había resucitado. Habían escuchado a a los apóstoles mencionar sobre la promesa que Jesús había hecho. Oyeron el anuncio de las mujeres, pero no les provocó nada. Yo no sé si usted recuerda el relato, pero cuando las mujeres llegaron y hablaron de la resurrección de Jesús y de la tumba vacía, el apóstol Pedro y el apóstol Juan salieron corriendo para ver la tumba. Pero estos 2 hombres hicieron todo lo contrario. No sé si no les creyeron, simplemente decidieron regresar a sus actividades cotidianas. Ya iban camino a Emaús, porque aunque habían sido seguidores de Jesús, Jesús no era su razón de vivir. Y entonces ellos decidieron volver a sus actividades normales. Incluso mientras Jesús camina con ellos, el Señor Jesucristo se da cuenta de que ellos no le habían conocido tal y como Él es. Ahora, ¿qué tanto conoce usted a Jesús realmente? Para que nuestro corazón arda, necesitamos tener la presencia de Cristo en nuestras vidas. No solamente caminar en medio de la religión, no solamente pedirle que venga y nos bendiga o nos acompañe en momentos de necesidad. Tener una relación diaria con Él, que Él esté presente en nuestras vidas. Si en algún momento de su vida usted ya le pidió al Señor entrar, yo no sé si usted recuerde cómo ardía su corazón en ese tiempo, cómo se sentía con respecto a la presencia de Dios en su vida, cómo su vida comenzó a cambiar y usted comenzó a experimentar no solo una presencia, sino un poder que usted antes no tenía, porque eso es lo que hace Jesús cuando viene al corazón. Cuando Juan el Bautista predicaba de la venida del reino en Jesús, él decía que vendría uno más poderoso de él, que nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego, porque eso es lo que Jesús vino a traer al mundo, fuego, el fuego de su Espíritu Santo. Para que ese fuego arda en nuestros corazones, necesitamos la presencia de Cristo en nuestras vidas. En segundo lugar, para que arda nuestro corazón, necesitamos conocer personalmente a Jesús y conocerlo también realmente. Por favor, note cómo el Señor es el que comienza el diálogo con estos discípulos. A partir del versículo 17, dice que Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan, y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Fíjese cómo ellos, sin saber que era el mismo Señor, fueron bien honestos con Jesús. ¿Quién era Jesús para ellos? Cualquiera diría que ellos habían sido sus discípulos porque sabían que era el Rey de Reyes, que era el Salvador, que era el Mesías. Sin embargo, aquí cuando están hablando de Jesús, ellos no dicen para nada que Él era el Hijo de Dios o que Él era el Mesías. Lo que dicen es que era un profeta, que era un hombre ejemplar,
que era un hombre sabio. ¿Eso era todo lo que creían de Jesús? ¿Qué es lo que usted realmente cree de Jesús? Ellos, aunque habían sido sus discípulos y le habían seguido en muchos momentos, aquí nos estamos dando cuenta de que no tenían un conocimiento real de Jesús. No lo conocían de manera personal. Caminó con ellos y no lo reconocieron. Ahora, ¿quién es realmente Jesús para usted? ¿Quién es realmente Jesús? ¿Quién dicen los seres humanos que es? Pero lo más importante es, ¿qué tanto lo conoce? ¿Cómo lo conoce? Si alguien le preguntara, ¿qué diría? ¿Quién es realmente Jesús? Para que nuestro corazón esté ardiendo en un día de resurrección y toda nuestra vida, necesitamos conocer a Jesús de manera personal. Ahora tal vez usted diga que conoce a Jesús o que lo ha conocido, pero tal vez tenga la misma experiencia que estos dos discípulos. Ellos estaban decepcionados. ¿Lo nota usted ahí cómo lo dicen en el versículo 21? Dice, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Esperábamos. ¿Qué tantas cosas usted ha estado esperando de Jesús y siente que Él no le ha cumplido? ¿Se siente decepcionado? ¿Cristo no ha llenado sus expectativas y por eso para usted este tiempo de virus es un momento donde su corazón está totalmente apagado, donde no le basta la presencia de Cristo en su vida para que su corazón arda? ¿Está esperando más de Jesús de lo que se le ha manifestado? Ahora piense, ¿no ha experimentado usted la gracia del Señor? ¿No ha experimentado su amor, su misericordia, su perdón, su provisión, su presencia? Si usted lo estuviera experimentando, su corazón estaría ardiendo con el fuego de la presencia del Espíritu Santo. Pero si no está ardiendo, tal vez lo que nos está haciendo falta o lo que le está haciendo falta a usted es conocer a Jesús de manera real y de manera personal. Porque Él es más que religión. Él es una persona, es Dios mismo y puede habitar dentro de nosotros. Ahora, una tercera cosa. Para que arda nuestro corazón, debemos permitir que el Señor nos hable. Mire, la reprensión del Señor fue dura para estos discípulos. Dice ahí a partir del versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Mire ahora esto. Jesús les reprendió fuerte. Les dijo, insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Mire qué importante. De pronto nosotros en nuestra vida cotidiana dejamos la relación por Cristo y lo sustituimos por la religión. Porque en la relación con Cristo nosotros de pronto nos volvemos a la rutina y en lugar de buscar que Él nos hable a través de su palabra, nos la pasamos nosotros hablándole a Dios. Conozco a muchos cristianos que dicen que oran mucho, pero cuando les preguntamos cuánto invierte en escuchar a Dios a través de su palabra, la mayoría dice que muy poco tiempo. No hay tiempo para leer la Biblia, dicen. Pero es que no se trata de leer un libro. Se trata de escuchar a Jesús hablarnos. No sé, tal vez por eso nuestro corazón está apagado, tal vez por eso está congelado. Porque aunque oramos mucho, aunque no faltamos a la iglesia, aunque cantamos con entusiasmo, no estamos permitiendo que Él nos hable y nos hable de manera cotidiana todos los días. Y mire cómo a estos discípulos en ese momento Jesús empieza a darles todo un estudio bíblico. Y un estudio que duró desde el Génesis hasta el último de los profetas. Hablando todo lo que se refería en la Biblia de la venida de Jesús y de lo que tenía que padecer por nosotros. Me imagino a aquellos discípulos escuchando este estudio bíblico y mientras lo iban escuchando, cómo empezaban a sentir que su corazón ardía, porque ellos mismos dicen ahí en el versículo 32, después de que Jesús desapareció, ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dígame, ¿no le pasa a usted algo parecido? Mire, cuando aceptamos a Cristo y empezamos a llenarnos de la palabra de Dios, la empezamos a leer, la empezamos a escuchar, la empezamos a memorizar, sentimos una motivación fuerte, nuestro espíritu está ardiendo, nuestro corazón arde con la palabra de Dios. Pero conforme nos metemos a las actividades cotidianas como estos dos discípulos, y nos metemos en el trabajo y en los problemas de la familia, los problemas económicos, en este tiempo de coronavirus tal vez, estamos viendo la televisión, estamos leyendo libros, pero no estamos permitiendo que la palabra de Dios nos hable. ¿Qué es lo que empieza a pasar con nuestro corazón? Que se empieza a enfriar y se empieza a endurecer.
Y la gente deja de congregarse en su iglesia y deja de leer la Biblia y finalmente deja de orar. Y luego se preguntan, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Pues que nuestro corazón deja de arder porque no permitimos que el Señor nos hable cotidianamente. Cuando aceptamos a Cristo, anhelamos que nos esté hablando en el camino de nuestras vidas. Pero ¿en qué momento lo callamos? ¿En qué momento nos tapamos los oídos? Después ya no lo queremos escuchar. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de memorizar versículos, dejamos de escuchar la palabra de Dios, de ir a donde se está predicando su palabra, dejamos de oír los testimonios de las personas que tienen experiencia con Dios y que oyen al Señor. Y empezamos a pensar que son cosas que no son reales. Mire lo que dejaron esos dos, lo que dijeron estos dos discípulos en los versículos 22 y 23. También, dice, nos asombraron unas mujeres que vinieron diciendo que habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Mire, ellos oyeron ese mensaje, pero no pensaron que era un mensaje de Dios. Ellos pensaron que era algo de las mujeres, y ellos no corrieron al sepulcro. Ellos no fueron a ver si era cierto. Desde el principio definieron, no es cierto. Cristo está muerto. No creyeron la palabra de Dios. No creyeron el testimonio de quienes lo habían visto. Y eso es lo que pasa cuando nuestro corazón se apaga. Cuando no escuchamos la voz de Dios hablándonos cada día. Ya no creemos lo que se nos dice acerca de Dios. Ya no creemos lo que se nos predica acerca de Dios. Para que ardan nuestros corazones, necesitamos dejar que Él nos esté hablando constantemente por medio de su palabra. Leamos la Biblia, estudiémosla, reflexionemos lo que dice, memoricemos versículos, llenemos nuestra casa de la palabra de Dios y hagamos que en nuestro diario caminar sean prácticos estos pasajes y que sean lo que nos dirige para tomar decisiones. Eso mantendrá nuestro corazón ardiendo como lo sintieron estos dos discípulos. Cuando escucharon las Escrituras, empezaron a sentir el ardor en su corazón. Lo triste es que cuando más necesitamos de la palabra, más la cerramos. Mire qué hermoso que este domingo usted haya estado brincando de un Facebook a otro, viendo una celebración a Dios y luego otra, escuchando un mensaje y luego otro. Qué hermoso que pudiéramos aprovechar este tiempo de encierro para que todos los días nuestra familia se alimentara con la palabra de Dios, para que nuestros corazones cuando pase esta pandemia terminen encendidos, terminen incendiados, llenos del fuego de la presencia de Dios en nuestras vidas. Para que arda nuestro corazón, necesitamos dejar que Dios nos hable. Y una última cosa, para que arda nuestro corazón, necesitamos un verdadero encuentro con el Cristo resucitado. Quiero por favor que note que hasta que estos hombres supieron que habían estado con Jesús, que caminaron con Él y lo escucharon, se dieron cuenta de que el fuego ardía en sus corazones. Le leo a partir del versículo 28. Dice, llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Fíjese cómo ellos sintieron el ardor en su corazón y reconocieron a Jesús cuando tuvieron intimidad con Él, cuando se sentaron a comer juntos, cuando partieron el pan. Y déjeme decirle que lo que el mundo necesita, lo que usted y yo necesitamos en este momento, es precisamente creer que Él está vivo, que Él ha resucitado, que Él vive, que camina a nuestro lado, que diariamente mientras estamos encerrados en nuestros hogares, Él está ahí en medio de nosotros. Si pudiéramos tener esa convicción, el fuego de su Espíritu estaría incendiando nuestros corazones. Jesús quiere caminar a su lado. Jesús quiere estar en medio de su familia. Jesús quiere estar ahí con usted en medio de esta pandemia. Y si contamos con Cristo, si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el anhelo de Jesús es que no lo veamos como una religión,
Que no lo busquemos cada semana cuando vamos a la iglesia o al templo. Que no lo buscamos cuando tenemos problemas solamente en una oración. Que podamos tener ese encuentro salvador con Él, que nos permita tener una relación personal, que nos permita conocerlo y que nos permita diariamente escucharlo a través de su palabra, para que nuestro caminar diario sea conforme a los caminos de Dios y a los propósitos del Señor. ¿No le gustaría hoy conocer al Cristo vivo? No al que nos enseñan o nos muestran en la religión, no al que tenemos en un dibujo o en un crucifijo, al Cristo vivo y resucitado. ¿No le gustaría conocerlo hoy? En Apocalipsis 3:20, Dios está hablándole a su pueblo y le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mire, no dice: si abre la puerta, lo involucraré en mi religión. Si abre la puerta, lo convertiré en un buen cristiano. Lo que está diciendo es que si tenemos un encuentro con Él, va a comenzar una relación personal con nosotros. ¿Y sabe dónde? Aquí, en nuestro corazón. Ese corazón que ha dejado de arder porque no estamos en comunión con Él. Ese corazón que no ha ardido porque no lo hemos conocido. Ese corazón que deja de arder porque no lo escuchamos hablándonos cotidianamente. Este Cristo vivo y resucitado quiere que lo celebremos no solamente un día al año, sino que cada día celebremos que está vivo, que camina con nosotros, que vive en nosotros. Así que déjeme hacerle esta invitación. Si usted nunca ha tenido ese fuego en su corazón, si Cristo nunca le ha hecho sentir que arde su alma, usted necesita un encuentro con Él. Usted necesita arrodillarse y pedirle perdón. Usted necesita invitarlo a ser el Señor de su vida, sometiendo su vida, la de usted, su carácter, su voluntad, sus sueños, sus pasiones, sometiéndolas al señorío de Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y abriendo la puerta de su vida para que Él sea el Señor. Ahora, si usted ya es un cristiano, lo que usted necesita también es arrepentirse y pedirle perdón a Dios. El Señor nos está haciendo un llamado a su pueblo, a los cristianos en este tiempo de pandemia, para que dejemos la religión a un lado y nos invirtamos en la relación con Él, para que el fuego de su Espíritu esté quemando nuestro corazón todo el tiempo, todos los días, para que no podamos callar sus maravillas, para que no podamos callar su amor, para que no podamos callar las obras que hace en nuestras vidas y en el mundo, para que el mundo lo conozca. Cristo resucitó para evidenciar que tiene el poder para vencer la muerte, y las personas que hoy están muriendo sin Cristo y sin esperanza necesitan saber que en Jesús está la resurrección y la vida. Si usted y yo ya la vivimos, tenemos que hablar de ella, pero tenemos que vivirla en el corazón. Si usted no la ha vivido, necesita experimentar este fuego, porque cuando el fuego de Cristo llena su corazón, usted ya no se sentirá satisfecho con ninguna otra cosa. ¿Qué necesitamos para que arda nuestro corazón? Un encuentro con el Cristo vivo y resucitado. Cristo vive. Ahora, si para usted no es una realidad, experiméntelo. Si para usted dejó de ser una realidad, vuelva a Él, para que ardan hoy nuestros corazones. Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias, Dios, porque para muchos tal vez cuando se habla de ti es religión. Pero para quienes te conocemos de manera personal como el Cristo resucitado, eres fuego dentro de nuestras vidas. Eres tan real, Señor, que nos transformas, que nos llenas de poder, que nos llenas de esperanza. Eres tan real, Señor, que en medio de los problemas podemos gozarnos sabiendo que estás con nosotros. Eres tan real y tan vivo, Señor, que tú inyectas vida a nuestras vidas y aun cuando estemos en valle de sombra y estemos en medio de las tinieblas, tu luz resplandece a nuestro alrededor y nos guía hasta que llegamos al final del camino. Te alabamos, Señor, porque eres un Cristo vivo, porque manifestaste tu poder, venciendo a la muerte. Y así sabemos, Señor, que la muerte no se enseñoreará de nosotros, ni el pecado tampoco, porque lo venciste en la cruz. Hoy te ruego por todos los que están escuchando este mensaje. Permite que tengan la voluntad de creer, de rendir sus vidas y de comenzar a vivir con el fuego del Espíritu quemando sus corazones, sirviendo al único Dios verdadero, al Cristo vivo y resucitado. Te lo ruego, Señor. Llena de fuego a tu pueblo en el mundo en medio de esta pandemia, para que reflejemos la luz de Jesús y sean atraídos a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga
Sigamos gozándonos este domingo y permitamos que su fuego llene nuestros corazones de aquí y hasta la eternidad.